Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF. Muy buenos días a nuestros amables públicos televidentes, que a esta hora de la mañana, 7:30 de la mañana, para los que nos siguen a través de las redes sociales y puedan pues conocer con exactitud a qué hora pues nosotros realizamos este programa en vivo. Así es que en este día, de este lunes, empezando la semana, en la cual nosotros esperamos contar siempre con la anuencia, y estamos agradecidos por el favor que recibimos y sobre todo la gracia que nos permite, la gracia divina, de acompañarlos a todos ustedes en este espacio a esta hora de la mañana. Pues iniciando nuestro espacio de opinión, nuestros comentarios sobre los temas que son de actualidad y que son los que en definitiva van a determinar cuál será nuestro futuro como nación. Porque ese es nuestro mayor empeño y anhelo, que el país pueda crecer en términos de una fortaleza que le permita mantener vivo la nación dominicana. Precisamente en momentos en que, ¿verdad?, no tenemos a ciencia cierta la forma de conocer, pero sí sabemos que hay todo un plan de desconocer realmente nuestras raíces históricas, sobre todo del ideal trinitario, que es el ideal duartiano. Ciertamente que, como todos ustedes se habrán enterado, porque tratándose de una personalidad que viene en representación de la nación más poderosa del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, la señora que ha sido designada para ocupar esa posición, pues sin todavía haber sido designada oficialmente ya por el Senado norteamericano, pues ella ha planteado ya públicamente, o por lo menos la prensa dominicana, recogió su reacción con respecto a una inquietud que le formuló un senador que tiene una agenda preparada. Y esto es lo que nosotros como país tenemos que dilucidar con certeza cierta, de esos planes que se urden ahí dentro del ánimo de sectores contrarios a la República Dominicana. No hay nada que temer. Nosotros en el pasado hemos sido también ante un escenario muy negativo, pues el ideal de Dios, patria y libertad se ha mantenido, y esperamos no perder el favor divino de una obra tan hermosa como fue la creación de la República Dominicana. Así es que, independientemente de que desde el mismo nacimiento de la República Dominicana, nosotros hemos tenido un escenario muy hostil a la República Dominicana, y lo recordamos precisamente porque en el entorno de nuestros vecinos, cuando se proclamó la República Dominicana, pues la inmensa mayoría de los pueblos latinoamericanos, que en ese entonces eran liderados por el Simón Bolívar, que era quien había llevado a cabo el proceso de emancipación
en contra del colonialismo español, pues Simón Bolívar desde un principio fue enemigo del ideal trinitario, de la proclamación de nuestra República Dominicana. Y es él quien anteriormente a ese episodio había ordenado al dictador Boyer ocupar en el 1822 la parte este de la isla que ocupamos los que hoy somos dominicanos. En ese escenario vemos también que los Estados Unidos de Norteamérica nunca, y en ningún documento que haya llegado a nuestras manos, hemos podido notar que desde el poder norteamericano hubo siquiera una insinuación de rechazo a toda esa campaña que durante 10 años el gobierno de Haití trató de imponer de nuevo la ocupación haitiana. Los Estados Unidos de Norteamérica durante ese proceso se aislaron, nunca levantaron su voz para protestar por esas incursiones que se hacían en el territorio nacional. Inclusive fue muchos años después cuando los propios Estados Unidos reconocieron la independencia dominicana. O sea que nosotros como país no ha sido tan fácil sostener la república. Por eso, en estos momentos no debemos de temerle. Ya en el pasado, con una agenda totalmente contraria a todo lo que era el sentimiento, el vivir, la costumbre, la naturaleza misma del ser humano, el pasado embajador de los Estados Unidos hizo un gran intento y lo logró en una parte muy inferior, pero no pudo cambiar la dinámica del comportamiento y el rechazo que generó su presencia aquí en el país es todavía latente. Así es que no tenemos por qué temer a las insinuaciones que ha hecho la señora que está siendo nominada para ocupar la representación diplomática de la nación más poderosa del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica. Y sabemos, porque con nosotros como país tenemos una gran debilidad. Y eso así porque todo lo que nace mal necesariamente tiene que terminar mal. Entonces acecha sobre el espíritu mismo de la República esa condición de debilidad que hemos mostrado cuando se dio un escenario, precisamente cuando se intentó en el país imponer las reglas que determinan nuestra nacionalidad y se creó la ley 168. Esa ley que realmente hay que hacer conciencia para que la señora norteamericana, cuando ocupe finalmente la embajada de esa nación aquí, sepa que ella se ha equivocado de agenda. Que esa agenda que ella anuncia que trae no nos corresponde a nosotros como país, porque nosotros tenemos nuestras leyes. Tenemos que estar preparados para que en un ambiente realmente de comedimiento, hacerle saber a ella que no. Que esa agenda realmente de lograr que se le dote de documento a cualquier ciudadano nacido en cualquier parte del mundo corresponde hacerse en Haití. En Haití sí que hay un problema serio de apatridismo, porque Haití ni siquiera ha creado un andamiaje jurídico que permita que un haitiano cuando nace sea dotado de un documento que indique que él es haitiano, que lo único que lo demuestra es la propia naturaleza, porque usted solamente tiene que mirarlo a la cara para saber que es haitiano. Entonces, con la señora embajadora norteamericana, el país tiene que estar muy atento a saber que no se nos puede imponer una agenda como la que se está imponiendo, donde ya vemos que el 50% de la población nuestra es mujer. Entonces, esa agenda internacional de esos movimientos que buscan alterar realmente lo que es el comportamiento en la vida nacional, nos la han tirado en contra. Entonces vemos
que el 50% de la población nos la tiran a la calle de que a exigir derechos. No, los derechos son humanos y al ser humano son necesidades con las cuales el ser humano nace, que lo tiene ella y lo tiene él. Tiene la necesidad de alimentarse, tiene la necesidad de vestir, tiene la necesidad de la libertad, tiene la necesidad de educarse, tiene la necesidad de la educación, que son derechos fundamentales en el ser humano. Entonces, con una mala fe muy aviesa, se le quiere llevar a un sentimiento de confrontación que lo que hace es debilitarnos, porque ella es la llamada a crear el cambio de comportamiento que se tiene que generar en el ser humano, donde debe de primar el amor, la comprensión y el respeto, para que entonces la violencia desaparezca. Pero que en nuestro país, lamentablemente, esos escenarios han permitido que muchas mentes nobles hayan sido distorsionadas y encausadas por las cosas que no convienen. Así es que no hay que temer. Nosotros como país tenemos una gran debilidad y no importa los esfuerzos que el presidente de la República haga por mantener realmente dotada de una vigilancia que represente casi el 100% de la frontera nacional. Con respecto a la nacionalidad dominicana, a la ocupación haitiana, nosotros como país tenemos una gran debilidad, porque no importa el esfuerzo que el presidente Danilo Medina haga para que los haitianos no entren al país. Eso está bien, pero es que ya el problema nuestro no es en la frontera que está. No, ya el destino nacional está dentro de nuestro país, con la presencia de 4 millones de haitianos, que los propios dominicanos somos los llamados ya a corregir esa situación, no como se está haciendo ahora, como me decía un estimado amigo que tiene 2 haitianos en su casa. Cuando yo le digo, pero licenciado, ¿por qué usted tiene 2 haitianos aquí? Entonces me señala que ellos son buena gente. Digo, no, licenciado, si ese es el criterio que va a primar, entonces, en términos de 30 años, ya la nación dominicana no va a existir, porque esos 4 millones de haitianos le van a nacer aquí, póngale usted 3 millones a cada uno. Es decir, que si la embajadora norteamericana entonces nos lo declara apátrida, entonces ya prácticamente habrá sucumbido la República Dominicana en un espacio de 30 años. No, nosotros tenemos que cambiar esa dinámica, esa visión que tenemos realmente de aplicar un término humano a la problemática haitiana. En un escenario donde inclusive el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, inclusive la propia Comunidad Económica Europea ha señalado y ha denunciado prácticamente que la República Dominicana no resiste la cantidad de nacionales haitianos que está en su territorio, en donde ya en poblaciones del este del país se está denunciando que es ya prácticamente insoportable la presencia de los ciudadanos haitianos en la parte este del país. De ahí es que no importa que el gobierno del presidente Danilo Medina haga el mayor esfuerzo en términos de lo que es una necesidad de desarrollo del país, de dotar a la frontera de los instrumentos que hagan viable la vida en esa zona, si nosotros no procedemos a corregir el problema que tenemos ahora mismo, que son esos 4 o más millones de ciudadanos haitianos, que son los que ponen en las manos de la agenda de sectores contrarios a la nación, y que sería bueno que la señora embajadora a su debido tiempo, cuando ella esté ya en pleno ejercicio de sus funciones, si finalmente es aprobado su nombramiento, hacerle saber a ella que no, que nosotros tenemos nuestras leyes, que nosotros tenemos nuestro ordenamiento que señala quién es dominicano y quién no lo es, y que si hay un ciudadano que reside aquí y no califica
no está dentro de esos parámetros legales que establece nuestra ciudadanía, entonces esa persona debe de reclamarse en su lugar de origen su verdadera acta de nacimiento. Ese criterio tiene que saberlo de la manera más gentil posible la señora embajadora, sin levantar ese sentimiento que pueda generar cierta intolerancia, sino que debe de primar realmente un criterio de tolerancia con un problema ya de tipo humano, pero que en la diplomacia moderna no se puede tratar de inducir, a menos que no sea que estemos ya en presencia, ya no de un servicio diplomático, sino ya de una misión de representación, de ocupación, de un colonialismo que ya eso fue superado. Todas las naciones ya latinoamericanas tienen su ordenamiento como naciones soberanas. Por ende, el papel de un diplomático es traer una agenda que garantice realmente un sentimiento ya de solidaridad, de comprensión, de amistad. No es inducir a un pueblo a levantar odio ni rencores, como sería traer una agenda a un país con la intención de cambiarle su dinámica. Por eso entendemos que a su debido tiempo, la señora embajadora, cuando tome sus funciones y venga a cumplir su misión aquí, ella tendrá que reconocer todo el derecho que tenemos nosotros los dominicanos para mantener vivo el ideal duartiano, que es el ideal trinitario de Dios, patria y libertad. Eso tiene que ser así, independientemente de que aquí en el país los dominicanos tenemos que empezar una labor de concientización a todos los sectores que están reclamando la mano de obra haitiana. Nosotros tenemos que cambiar inclusive nuestra forma de accionar a los niveles que garanticen que los dominicanos pues realmente puedan volver a ofrecer sus servicios como trabajadores en el país, para que no se argumente esa necesidad que es realmente lo que está levantando esa preocupación, y el Estado sí fortalecerse. Porque si desde un principio no se hubiese aceptado esa ley de naturalización, esa ley que nos obligó prácticamente a aceptar y regalar nuestra nacionalidad, hoy en la agenda internacional, cuando todavía ni siquiera se tiene la denominación, ya se tiene en agenda impulsar esa política que realmente crea esa debilidad para nuestro país. Así es que vamos a esperar que cuando todo esté ya verdaderamente dentro de lo que es la política de recibimiento de esa señora, se sepa que nosotros somos dominicanos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos en esta mañana con otros comentarios. Pues bien, pues pueblo dominicano, como todos ustedes ya han escuchado, ciertamente que los encontronazos políticos en este país sirven para desnudar esa realidad que se da con el uso de nuestro presupuesto. Y ya escuchamos al vocero oficial del gobierno en un match allí enfrentado precisamente a un miembro de la alta dirección del partido de gobierno, el señor Franklin Almeida Rancière, donde reclama que realmente él esos 250,000 pesitos los recibe por una asesoría que él ofrece al presidente de la República, y la cual él está dispuesto a demostrar que él cumple con ese requisito para lo cual él fue encomendado por el ciudadano presidente de la República. Así es que en un país como el nuestro, donde vemos que en Oviedo, por ejemplo,
el diputado Israel Terrero levanta su voz para reclamar que esa comunidad lleva más de 15 años en espera de que se construya un liceo, señores. Y entonces un Estado dispone de 15 millones de pesos para una asesoría que no necesita. Entonces así realmente el pueblo dominicano tiene que ir creciendo realmente para exigir que los recursos públicos realmente sean destinados a obras que vayan a recibir un beneficio la nación, porque sabemos que el ex rector de la UAS recibe una pensión de la UAS también de una cantidad similar por haber sido, porque es en el único país del mundo donde por ser ex usted recibe una paga y verdaderamente bien remunerada. Así es que una sociedad como la nuestra, con esa basada en ese criterio, realmente las necesidades básicas del pueblo dominicano van a tener que ser postergadas hasta tanto se pueda crear en el país un verdadero criterio de aplicación de que los gastos realmente de los recursos que el país recibe son destinados al bien común. Nosotros hemos llegado ya a la parte final en esta hermosa mañana, en este espacio. Vamos a desearles que tengan un buen día, como siempre. Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF.